Saludos amigos de Comprometidos, gracias por unirse a nuestro espacio Compare Talks, un espacio informativo de análisis sobre asuntos que afectan a Puerto Rico, de modo que podamos entender cuáles son las necesidades de la isla y construir un país estable, productivo y autosuficiente. Hoy me acompaña el psicólogo Johnny Fritz para hablar sobre la salud mental en Puerto Rico y este ha sido un tema que nosotros hemos trabajado a lo largo de diferentes años y diferentes situaciones que hemos atravesado como país, así que estamos bien contentos de poder retomar la conversación con nuestro recurso de hoy. Bienvenido, ¿cómo te encuentras? Gracias, para mí un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación y estoy emocionado para entrar en este tema, que es demasiado importante y me alegra siempre que se abran espacios como este para hablarlo, así que emocionado. Es posible que las personas te hayan visto en otros espacios, así que me gustaría, antes de comenzar nuestra conversación, que nos hables un poco, ¿verdad?, de cuál ha sido su trayectoria profesional. Pues sí, mira, soy gallito, soy egresado de la Universidad de Puerto Rico Río Piedra y estudié una combinación de humanidades con psicología. Después hago mi maestría fuera en Colorado y ahora estoy haciendo mi doctorado en la Albizu, pero ya ejerzo como psicólogo y tengo clínica en Bayamón. Además, lo hemos visto en televisión probablemente, así que tenemos ahí, ¿verdad?, un recurso que nos ayuda a entender, ¿verdad?, como población, cuál es esa definición de salud mental y cómo nos afecta a todos. Precisamente me gustaría comenzar definiendo ese concepto, salud mental. ¿Qué significa? Mira, cuando escucho esa pregunta, lo primero que se me ocurre es que no hay salud sin salud mental, ¿verdad? Muchas veces se echa un poco para el lado la salud mental como si fuese algo secundario de la salud, pero realmente sin salud mental ni siquiera hay salud fisiológica porque se requiere buenos hábitos, se requiere autoaprecio y autoamor, se requiere responsabilidad, entre muchas otras cualidades de la salud mental para tener ni tan siquiera una buena salud física, ¿verdad? Así que la salud mental es algo muy abarcador que por un lado se refiere a la estabilidad en cuanto a los renglones de la cognición, las habilidades mentales. También está la parte afectiva o todo lo que es la vida emocional de una persona, pero también está la parte de los comportamientos que tenemos y nuestros hábitos. Y por último está la parte de la vida social y todo lo que tiene que ver con las relaciones, ya sea amistades, colegas en el trabajo, pareja, familia. Así que como puedes ver, es un mundo sumamente amplio, muy abarcador. Y lo último que diré es que más allá de definirse por una estabilidad en esos cuatro renglones, emocional, cognitivo, conductual y social, también tiene que ver con optimizar la calidad de vida, porque así como la salud fisiológica no se limita solamente a estar fuera de la sala de emergencia o fuera de estado crítico, sino que incluye optimizar y prevenir condiciones y aumentar la calidad de vida a través de suplementos, ejercicios, dietas. Pues de igual manera la salud mental se puede optimizar a través de lo que se conoce como la inteligencia emocional. ¿Ok? La inteligencia emocional es algo que no se enseña mucho en la escuela, que debería ser parte requisito del currículo escolar, como lo es en otros países como Singapur y Japón, y comprende cinco categorías o pilares que van desde la autoconciencia, la autorregulación emocional, la automotivación, la empatía y las destrezas sociales, como áreas que se pueden dominar a lo largo de la vida, más allá de simplemente estabilizar condiciones o trastornos más severos, pues se puede enhance y enaltecer la calidad de vida en esos cinco dominios. Así que suena como una definición larga, pero eso queda corto para todo lo que realmente abarca la salud mental. Definitivamente. Y hemos escuchado, por lo menos yo, ¿verdad?, muchas veces que te dicen que la mente es bien poderosa. Y me gustaría saber, ¿verdad?, en su opinión, ¿qué importancia se le da a la salud mental en Puerto Rico? Mira, en Puerto Rico está aumentando en popularidad y aceptación y validez, diría yo, pero que venimos de una historia larga de mucho estigma en cuanto a este campo como algo pseudocientífico, es decir, como poco científico, poco válido, o como algo que no debería de trabajarse con psicólogos, sino que esos problemas de vida que tienen que ver con la salud mental se deberían de buscar atender a través de la iglesia y de Dios, que está muy bien, pero una cosa no debe descartar la otra, pueden trabajar perfectamente ver la Junta, al igual que cada cual puede trabajar separado y es importante que también en la psicología se pueda trabajar de forma secular sin tener que imponer la religión, pero siempre puede ser incluido dependiendo de la cosmovisión y la fe del cliente, pero nunca verla imponiendo nada. Así que
¿a dónde voy con esto? Que en Puerto Rico ha tomado tiempo y esfuerzo como que la psicología tenga una posición más aceptada y validada en Puerto Rico, y cada vez eso está subiendo. Y la realidad es que no podemos ignorar la necesidad sin precedentes que hay en Puerto Rico. Realmente estamos viviendo una crisis de salud mental, que pudiésemos entrar luego en más datos sobre eso, pero ¿verdad? Hay una crisis que tiene que ver con las crisis tras crisis que hemos vivido desde María como mínimo en 2017 hasta acá, que han agotado a la población, y se están viendo unos números de trastornos de salud mental, de padecimientos de síntomas de salud mental y de inestabilidad en general, que quizás nunca se ha visto en Puerto Rico, o al menos en décadas. Así que es muy importante que se eduque, que se haga accesible los servicios y que se desestigmatice, o sea, que se quite un poco el tabú y se comprenda que así como uno se atiende con un médico varias veces al año, es igualmente vital y aceptable que te atiendas con profesionales de salud mental, y más considerando que es de las áreas más difíciles y enigmáticas en la vida, ¿verdad? Lo que son las emociones, la mente, el comportamiento, son hasta más difíciles de controlar y de entender que los mismos órganos del cuerpo. Así que necesitamos ayuda en esa área, al igual que lo necesitamos para hacer ejercicio, para una buena dieta, para el manejo de finanzas o para la salud física, pues de igual manera en el área de salud mental. Y creo que poco a poco en Puerto Rico se está logrando esa aceptación del campo y de su importancia. Sí, me parece súper interesante que resalta, ¿verdad? Todas las crisis tras crisis que hemos ido atravesando en los últimos, no solamente 5 o 6 años después de María, sino hace ya décadas, ¿verdad? Con factores económicos, factores sociales, el cambio climático, problemas de gobernanza, ¿verdad? Que hemos tenido. Así que, ¿cómo Sí, todo los casos de esto? corrupción, la desconfianza total en las instituciones públicas, el Estado colonial de Puerto Rico y cómo eso tiene inherencia en la psiquis de los puertorriqueños en cuanto a autoestima, en cuanto a empoderamiento, en cuanto a yo sentir que yo soy quien dicto mis circunstancias versus ser víctima de mis circunstancias, ¿verdad? Son muchos factores que pueden afectar la salud mental de los puertorriqueños, y si no nos inmunizamos con herramientas, nos pueden debilitar, y estamos en unos momentos donde se ve bien debilitada la salud mental en Puerto Rico. Precisamente a eso iba mi pregunta, ¿verdad? ¿Cómo todos estos factores influyen específicamente en la salud mental de niños, jóvenes, adultos y personas mayores? A mí me gusta mucho una frase que lo tomo prestado del movimiento feminista, de autores estadounidenses de hace varias décadas, donde siempre dicen como slogan que lo personal es político, ¿verdad? Y todo lo que sucede en la política pública, en las esferas del gobierno, en lo que afecta a la economía de Puerto Rico, incide en lo personal. Por eso es que lo político es personal, desde el apagón de luz en casa hasta el pago de hipoteca, hasta los boquetes en la carretera, el plan WIC, todo, de alguna forma u otra, incide en mi vida personal y en mi salud mental. Y por eso es que, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes del ecosistema en el cual estamos viviendo, porque influye mucho, así como el ecosistema del aire que yo estoy respirando y el agua que estoy tomando, que si tiene fluorudo, si no tiene fluorudo, si tiene estos químicos, si tiene metales o no, pues eso afecta a mi salud física. Pues de igual manera, las personas que me rodean, las presiones sociales, las expectativas que tienen de mí, la cultura en el trabajo, los chistes que se hacen, las presiones que hay en mi familia, las conversaciones que se dan en la mesa de cena, todo lo que pasa en el gobierno, los ejemplos de liderazgo que tengo en mi vida o la falta de todo eso incide y afecta nuestra salud mental. Así que estamos hablando desde que nacemos, la familia que tenemos, la historia que tenemos, los traumas que hay intergeneracionales en la familia, los traumas a nivel personal, los mentores que tengo en mi vida, los ambientes saludables, los tóxicos, las relaciones de pareja, este, todo, absolutamente cada esfera, desde lo más personal hasta lo más político y más social, es como si fuese esa agua y ese aire que, dependiendo de su calidad, pues nos va a afectar la salud mental. Y por eso pues es bien importante que uno se reconozca de qué y de quién se está rodeando y en dónde, para cambiar en las áreas donde uno sí puede cambiar, para asegurarse de que uno esté nutriéndose lo más posible en el sentido de higiene mental o de salud mental.
Qué interesante ese concepto de higiene mental, ¿verdad? Cuando hablamos de higiene, yo pienso en limpieza, en tener un espacio, ¿no? Completamente limpio para poder traer nuevas cosas y nuevos usos. Pues de la misma manera que nosotros nos bañamos 1 o 2 veces al día y nos lavamos los dientes y nos lavamos las manos y lavamos nuestra ropa y hacemos detox y nos tomamos un juguito verde detox para limpiar, tenemos que también hacer limpieza y mantenimiento e higiene mental, porque son muchos los estímulos, ya sea de las noticias, de las redes sociales, de los billboards, de la música, de las conversaciones, que pueden ser pues tóxicas, que pueden, o sea, en el sentido de no saludables, de que nos afectan, de que nos deterioran la calidad de pensamiento, las emociones, y nos tenemos que cuidar. O sea, es como, yo lo veo como si fuese un jardín donde tienes que deshiervar. Es casi inevitable que la maleza o el hierbajo vaya surgiendo, pero tú puedes controlar, estar monitoreando y deshierbando para que nunca tome demasiada raíz. Y hay muchos pensamientos limitantes, pensamientos negativos, creencias que son limitantes en cuanto a yo no puedo, no soy suficiente, esto, lo otro. eh, o esas influencias, como dijimos, de afuera que nos afectan, que nos provocan ansiedad por la razón que sea, tristeza, estrés, nervios. Y uno tiene pues, cuidarse de que esas cosas no tomen raíz dentro de nosotros. Y otra metáfora, además de higiene, pues puede ser como cultivar tu terreno, ¿verdad? Tu huerto. Y que tú coseches pues, muchas cosas bonitas y estés siempre velando que las cosas que tú no quieras no tomen raíz. Y realmente nosotros tenemos control de eso. Hay muchas cosas en Puerto Rico sobre las cuales no tenemos control, pero sí tenemos control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestra higiene mental, y mientras más la cuidemos, mejor vamos a poder afrontar todas esas adversidades y realidades difíciles que nos toca vivir en Puerto Rico. Mencionaba, ¿verdad? Ese acceso a la información, cómo influye en el deterioro de la salud mental y en esta semana, ¿verdad? Hemos tenido tantas y tantas noticias que Digo, nos lo de han afectado de una manera los u otra, crímenes. nos hacen reflexionar sobre cuál es el estado de la salud mental en Puerto Rico y, ¿verdad? Y qué problema desencadena este estado. Si pudiéramos hablar específicamente, ¿verdad? De esos datos sobre el estado de salud mental en Puerto Rico. Eh, Sobre el estado, o sea, de la crisis de salud mental en Puerto Rico. Ok, pues mira, en resumidas cuentas, hay una demanda para servicios de salud mental sin precedentes en Puerto Rico, acompañado por una escasez de profesionales de salud mental nunca antes vista en Puerto Rico tampoco. Así que es una crisis de oferta y demanda donde no damos abasto los profesionales para atender la cantidad de personas que están necesitando estos servicios. Y para compartirte unos números, pues, ¿verdad? Una medida que tenemos para medir un poco cuál es esa demanda o necesidad de servicios es la línea Paz. La línea Paz es la línea de ayuda y apoyo psicoemocional 24/7 gratis que corre AMSCA, o sea, del gobierno, como un hotline de salud mental, se marca el 988, la forma más rápida de conseguir esa línea. Y ahí se mide, ¿verdad? Por año cuántos casos, cuántas llamadas de intervención de crisis se realizan. Y el promedio de llamadas de intervención de crisis por año entre 2014 y 2019 fue aproximadamente 54.000 llamadas. Del 2020 para acá, los últimos 3 años, ese número ha sextuplicado, o sea, que ha aumentado 6 veces a un promedio de como 310.000 llamadas, o sea, de 54.000 llamadas por año a 310.000 llamadas por año, 6 veces lo que era antes. Y eso sin lugar a dudas tiene que ver con estas crisis que hemos vivido como una cascada, una tras de la otra, mínimo desde María, terremotos, pandemia, Ricky Renunza, inestabilidad económica, apagones, etcétera. Así que tenemos esa medida. Y eso son la gente que llama. Siempre recuerda que hay un tabú en Puerto Rico que mucha gente no va a coger teléfono para llamar por más que estén pasando por una crisis, una depresión, un ataque de pánico, ideación suicida, etcétera. Así que ahí no se incluye lo que se llama la cifra oculta, que son los casos que no son reportados, pero que suceden. Así que estos números siempre imagínense que son mayores de lo que se ha reportado. Por otro lado, tenemos una cantidad, y esto es de las cosas más atroces y sinceramente que provoca coraje bien profundo, y son los casos de delito sexual a menores. Hace poco tuvimos un caso que estremeció la isla
de los casos que más ha estremecido el público desde el caso de Verdejo con Keishla, y fue la violación de una menor que era un bebé por su propio padre al punto de causar su muerte, ¿verdad? Estas cosas son bien difíciles de digerir, son bien difíciles de hablar, sin embargo, es crucial que hablemos el tema, porque los números que estamos viendo son de 750 a 1000 casos de delito sexual a menores por año en Puerto Rico. Y volvemos, estos son los casos que se reportan, el número debe ser mucho más alto y más considerando que en el caso de violación o delito sexual a menor es de los que más se callan, ¿verdad? Porque muchas veces esos niños guardan un sentido de culpa por haber sido partícipe en este juego secreto de quid pro quo, que sienten que en parte tienen la culpa de lo que fueron víctimas y callan por eso, o temen las repercusiones que pueda tener el pedófilo, o juran que nadie les va a creer. Eh, Así que, ¿verdad? Este tema pudiese ser un podcast completo, pero, ¿verdad? Esos números son alarmantes y más considerando que el 75% de esos casos anuales, en el 75% de esos casos, quien es el pedófilo es el propio familiar del menor, como el caso de April hace poco. Así que tenemos eso y hay muchos otros datos, ¿verdad? Sobre esa crisis que está creciente de casos, las criminalidades que estamos viendo a plena luz del día en la calle, que han salido a reducir en estos días, la brecha de tratamiento para trastornos de salud mental severos en niños que no se están tratando adecuadamente. Y todo esto tiene que ver con la otra parte, que es que tampoco hay una oferta suficiente de profesionales de salud mental. Y para compartirte unos números, actualmente hay aproximadamente 250 psiquiatras activamente ejerciendo en la isla. Si tomamos los datos de la OMS, la Organización Mundial de Salud, que dice que en general 1 en cada 4 personas en el planeta padece de un trastorno de salud mental, que en Puerto Rico, por lo que hemos vivido, de seguro es hasta más alto que ese número, pero para ser conservador con ese número, si 1 en cada 4 en Puerto Rico tiene trastorno de salud mental y hay 250 psiquiatras activamente ejerciendo, quiere decir que hay un psiquiatra por cada 16,000 habitantes y por cada 4,000 con trastorno de salud mental. ¿Usted se imagina un psiquiatra atendiendo 4,000 pacientes 4,000. con trastorno de salud mental? Es imposible y por eso es que estamos viendo que hoy día los psiquiatras atienden en promedio 40 pacientes al día para sesiones que duran en promedio 10-15 minutos cada cita. Eso no es suficiente. En el caso de los psicólogos o psicoterapeutas, son aproximadamente 1 por cada 400 clientes perdón, personas con trastorno de salud mental, que también es una cantidad demasiado grande para una sola persona atender. Así que y lo último que voy a compartir, y sé que estoy compartiendo muchos números, pero ¿verdad? Creo que es importante darle contexto y nombre y apellido a esta crisis, es que el gobierno federal tiene una designación que se llama Health Professional Shortage Area, HPSA, área de escasez de profesionales, y una de esas categorías es específicamente en el área de salud mental, y Puerto Rico tiene 44 regiones o áreas que se reconocen federalmente como Health Professional Shortage Area o áreas de escasez de profesionales de salud mental. Para que un área sea considerado eso, quiere decir que no hay ni un profesional de salud mental por cada 6,000 habitantes. O se vive bajo niveles federales de pobreza, que en Puerto Rico es el 50% de la población, o la distancia para transportación es muy larga. Así que 44 regiones, ¿verdad? Es un número alarmante y se conoce que son aproximadamente, entiendo que 12 municipios que tienen también han declarado, ¿verdad? Como una serie falta de profesionales de salud mental. Así que ahí tenemos la demanda como nunca y una oferta más baja que nunca. Los profesionales se están yendo a Estados Unidos en busca de mejores pagas, mejor oportunidad, porque se le está ofreciendo mucho más dinero allá y más si eres bilingüe para atender la demanda de hispanos allá. Así que es bien difícil competir con los precios que hay afuera y más con la calidad de vida cada vez en deterioro en Puerto Rico. Tenemos un problema, ¿verdad? Y se tiene que trabajar a nivel de política pública para aumentar el rol de los que sí están en Puerto Rico ofreciendo sus servicios y para retener que no los profesionales como los psiquiatras que no se vayan a Estados Unidos. Y para eso hay soluciones concretas que se pueden hablar. Sí, nosotros desde Comprometidos, ¿verdad? Llevamos ya 3 años trabajando con el programa El Combat, que precisamente busca atraer y retener talento profesional a la isla.
Y Ujú, aunque no estamos trabajando, ¿verdad?, directamente con la industria de la salud, siempre es bueno recibir esos resúmenes y ver de qué ujú. manera podemos conectarlos y colaborar con diferentes compañías, industrias, proveedores de servicios. Y precisamente, ¿verdad? Me gustaría saber cuáles son esas recomendaciones de política pública que se deberían implementar para mejorar la salud mental en Puerto Rico. Mira, lo primero que se me ocurre, ¿verdad? Considerando que los casos más severos de salud mental son los que muchas veces requieren servicios psiquiátricos, ¿verdad? Donde hay psicofarmacología ¿verdad? Lo que se llama prescripciones de fármacos, de psicofármacos. Y con solamente 250 psiquiatras quedándose aquí, muchos de los que están estudiando psiquiatría van a hacer su residencia afuera, porque no hay suficiente residencia en Puerto Rico para todos los que se gradúan de Escuela de Medicina aquí. Para empezar, hay que aumentar la cantidad de residencias en el área de psiquiatría para que los que se gradúan de Escuela de Medicina en ese campo se queden haciendo su residencia, le ofrezcan trabajo y se quedan aquí. Pero para empezar, ya muchos van a hacer su residencia afuera y se quedan afuera con la oferta que le dan. En segundo lugar, hay que reactivar o reanudar lo que se llamaba el decreto, mi opinión. El decreto era un incentivo contributivo para médicos que bajaba sus impuestos de un 33% a un 4%. Y se evidenció que retuvo a muchos médicos, incluyendo psiquiatras, en la isla, y que cuando se revocó o se quitó ese incentivo, pues volvieron a irse en números mucho más grandes. Así que si eso funcionó y con la crisis sin precedentes que tenemos, ¿por qué quitar algo que estaba funcionando? Así que yo creo que esa también es bien importante reactivarlo. También, y esto es algo a lo cual estoy dedicando mi tesis doctoral en la Albizu, es aumentar el rol de los profesionales de salud mental, bien sea psiquiatras, consejeros, psicólogos, TS, que están en los centros de atención primaria de Puerto Rico. Estos son los famosos 330, los IPA, CDT, ¿verdad? Esos son esos centros que están atendiendo áreas donde hay mayor escasez de recursos, menor cobertura de planes médicos, una población más vulnerable. Y estos centros se ponen ahí para que sea accesible todos los servicios conjuntos, integrados en un solo lugar. Un poco el modelo ideal del famoso sistema Arbona que Rosselló Padre logró privatizar. Pues en esos CDT es requerido por ley que haya un profesional de salud mental, pero lo que pasa es que no se está sabiendo bien cómo aprovechar ese recurso ahí y no se le saca el máximo potencial. Y con la demanda y la crisis que estamos hablando, es imperativo que se aumente la función y el alcance y la efectividad de esos, ¿verdad?, proveedores que están on-site en esos CDT. Y para eso, pues, ¿verdad?, se puede crear política pública y formas innovadoras de educar y de maximizar su rol. Creo que deben haber más campañas a nivel de los medios tradicionales del país, que creo que AMSCA ha hecho unos trabajos muy buenos por esa línea, pues creo que se puede hacer más servicio público, public service, ¿verdad? Estos programas de radio, por ejemplo, yo estoy en un programa de radio en WKQ, que tenemos la oportunidad de tenerlo semanal los jueves, pero a las 10 de la noche. Y creo que, ¿verdad?, se le pudiese dar más prioridad a que ese tipo de programa con herramientas gratis para la población general sean un poco más priorizadas a través de los canales del gobierno y los canales del Estado. Um, y otras políticas públicas, wow, de verdad que se tiene que limitar y controlar. Aquí yo creo que de los culprits, ¿verdad? De los culpables principales del deterioro en calidad del servicio de salud en Puerto Rico son las aseguradoras médicas. Y yo creo que tienen un cierto monopolio en este momento, tienen un control total de los servicios de salud y creo que Puerto Rico tiene un gran potencial de moverse hacia un sistema que ha sido probado en otros países como Noruega, este, como Singapur y otros más, Cuba, Japón, donde se tiene, Francia, donde se tiene un sistema de salud universal, ¿verdad? Donde el mismo gobierno provee un plan médico que es competitivo y a la altura de los privados, que no se desaparecen, sino que se inyectan mucho más recursos en priorizar que la pública sea la de mayor calidad, y que lo que se gane todo sea reinvertido en programas de prevención. Eh, Así que eso es algo muy viable en Puerto Rico, es básicamente lo que tenemos en Puerto Rico bajo el sistema Arbona, y hay muchas personas que están empezando a moverse ahora en la dirección de promover que en Puerto Rico se legisle
para movernos más hacia un sistema así que es mucho más accesible y menos orientado en los intereses lucrativos de seguros privados. Así que eso definitivamente es algo que se tiene que atender para aumentar la calidad y el acceso a servicios de salud mental en Puerto Rico. Y por último, lo que se me ocurre es el tema, a ver si me acuerdo, se me fue un poco la línea de... Me fui en blanco, pero realmente es que son muchas cositas, pero esa definitivamente es de las más grandes. Y en lo que todo esto, ¿verdad? Ocurre, en lo que somos escuchados, en lo que hay legislación, en lo que se aprueban políticas públicas. Ajá, Perdóname, Débora, me acordé, es que es demasiado importante y perdón que te no te interrumpa, preocupes. pero lo que hablamos al principio del podcast sobre la inteligencia emocional, que es algo que se aprende, que uno aprende a dominar, más allá de tener estabilidad en su vida emocional, es lo que te permite incluso avanzar y fortalecer mucho más y optimizar tu calidad de vida, pero también son fortalezas que te van a prevenir tener trastorno de salud mental ¿verdad? Cualquier tipo de limitación en esa área. Es la enseñanza de la inteligencia emocional como requisito curricular en la escuela. Eso se tiene que hacer y ya se ha evidenciado en muchos otros países los beneficios que tiene, cómo baja la criminalidad, cómo aumenta el éxito laboral, el éxito personal, el disminuir la incidencia de trastornos de salud mental, la violencia. Y países como Japón, como te dije, sirven de modelo para esto. Y es como si le diéramos igual importancia al coeficiente emocional como medida de inteligencia que le damos al coeficiente intelectual, ¿verdad? Que en la escuela no solamente aprendamos, ¿verdad? Los cosenos, los pluscuamperfectos y la hipotenusa, que no sé cuántas veces yo he usado eso en mi vida luego de graduarme de la high, pero sí he tenido que bregar con manejar mis emociones, con tener conversaciones difíciles, con manejar conflictos, con tomar decisiones, con aprender a ser más empático, a trabajar en equipo. Todas esas destrezas socioemocionales que comprende la inteligencia emocional, pero no se nos enseña desde pequeño. Ni siquiera se nos enseña a rendir una planilla o a hacer un CV. Así que son destrezas de vida básicas que se tiene que repensar y rediseñar los currículos escolares para que estén más a tono con las destrezas que realmente necesitamos para éxito en la vida y para tener una buena salud mental. Y otra cosa más, perdóname, Débora, es que, ¿sabes? Esto es una pregunta abarcadora, Adelante. ¿verdad? Y voy a aprovechar, ¿no? El medio. Lo otro sería el tema del abuso de sustancias, o lo que se llama más ahora uso problemático de sustancias, que antes se conocía más como adicción a drogas, pero, ¿verdad? Es problemático usar esos términos. Y lo que tenemos que acabar de aprender, y creo que principalmente estudiar el modelo de Portugal como un ejemplo de lo que se tiene que implementar en Puerto Rico y en otros lugares del mundo, es un enfoque de descriminalización. ¿Ok? Se ha evidenciado en todos los lugares y hasta un juez Torrella, una persona sumamente respetada en Puerto Rico, fue a Portugal y vino a Puerto Rico, fue hasta portada del Nuevo Día que él dijera que aquí se tiene que descriminalizar también, luego de ver la evidencia científica. Y es que lo que se muestra a nivel de salud pública en otros países es que cuando tú descriminalizas, te enfocas más en prevención y en recursos para personas que tienen uso problemático de sustancias, baja el nivel de adicción o uso problemático. Se hacen ahorros grandes de los fondos del Estado en que de otra manera se invertirían en la guerra contra las drogas que ha fracasado y se reduce la violencia y la criminalidad asociada con el narcotráfico. Así que estas son políticas públicas de avanzada que creo que tenemos que estudiar los modelos de otros países que han sido muy efectivos en reducir la cantidad de personas dependientes de sustancias, en reducir la criminalidad y en reducir los costos del Estado en la guerra contra las drogas. Son todos beneficios, es un win-win situation y creo que tenemos que ponernos serios, salir de la cajita de lo que estamos acostumbrados y estudiar lo que está funcionando en otras partes del mundo. Y definitivamente, ¿verdad? Si lo dejamos en manos del gobierno, no necesariamente va a pasar de hoy para hoy. Como decía, en lo que somos escuchados, en lo que se generan políticas públicas que son aprobadas y se implementan, ¿qué podemos hacer
ya sea, ¿verdad?, desde el tercer sector o como individuos para cuidar la salud mental, no solamente nuestra, sino la salud mental en general en Puerto Rico? Mira, lo primero que diré, para ir un poco bajando desde lo más político hacia lo personal, de lo macro a lo micro, ¿verdad? En cuanto a esas soluciones más largo plazo, esas soluciones grandes a nivel de gobierno, política pública, social, es muy importante, reconociendo que estamos viviendo en un país, en una isla, un archipiélago que lleva pasando, que lleva sufriendo crisis tras crisis, que nos tiene básicamente en modo sobrevivencia por los últimos años, como una especie de trauma colectiva, ¿verdad? Usando esa palabra o ese término un poco loosely. Eh, el antídoto es estar haciendo algo al respecto, ¿verdad? No sentirse impotente, sentir que yo estoy aportando algo hacia alguna solución dentro de este enjambre de problemas. Y esto se ha estudiado luego de los terremotos en Sri Lanka, luego de, ¿verdad?, terremotos en Japón, se vio aquí en Puerto Rico luego de huracán María, luego de cualquier tipo de catástrofe que afecta a una población entera, el unirse en solidaridad y tomar acción en búsqueda de una solución es de las cosas que más reduce los síntomas de estrés y de trauma y PTSD. ¿Ok? Así que ese agency, esa agencia de que yo no soy impotente, sino que yo estoy haciendo algo al respecto, al igual que con personas que son sobrevivientes de trauma sexual y de otro tipo de trauma, ese empoderamiento es algo muy importante. Y por mi lado, ¿verdad? Hablando de política pública, pues yo soy parte de un grupo que se llama Somos Más, que es una sin fines de lucro que se dedica precisamente a realizar trabajo legislativo sin afiliarse a ningún partido y sin ninguna aspiración político-partidista alguna. Nos dedicamos desde la ciudadanía a redactar proyectos de ley como estas que hablamos para que se implementen en conjunción con los legisladores, trabajando con ellos sin ser legisladores, pero como que creando un espacio para que los mismos ciudadanos podamos también legislar en vez de estar esperando que hagan las cosas por nosotros. Y así por ese lado, cualquier persona, ¿verdad?, puede encontrar cuál es su canal o su medio para aportar a la solución, aunque sea enfocarse en crear la mejor familia posible, ¿verdad?, que esté inmune a estas cosas tóxicas en el ambiente, como dijimos ahorita, o en el negocio, crear un ambiente de trabajo muy saludable para los colegas para que lleguen y se sientan nutridos, acompañados, ¿verdad? Son tantos frentes de batalla donde uno puede estar haciendo la diferencia, haciendo algo positivo para la transición hacia el Puerto Rico que todos queremos, que no solamente tiene el beneficio objetivo de aportar a la sociedad, sino que también a nivel personal te trae ese alivio de que yo estoy haciendo algo al respecto. Y se ha evidenciado en la literatura científica que es de las cosas que más alivia todos estos síntomas. Así que por un lado eso, y por otro lado, hay que decirlo, ante la escasez tan grande que tenemos de profesionales de salud mental, se vuelve más imperativo aún el que nos cuidemos y nos enfoquemos en la prevención, para que los pocos recursos que estén para los casos que más lo necesitan. Y eso es como, ¿verdad? Desde esa conciencia social, pero también, pues, un boost adicional para yo ponerme para lo mío y cuidarme lo máximo posible. Así que, al igual que con la salud física, uno tiene que prevenir comiendo, ¿verdad? Filtrando su agua, haciendo ejercicio rutinariamente, teniendo un buen hábito de sueño, relaciones sanas, no tóxicas, automotivación, mantras, afirmaciones diarias, todas estas cosas nos ayudan a prevenir tener padecimiento de salud en el área de salud mental y mantener esa higiene es clave. Es importante aprovechar el hecho de que sea descentralizado la información en los medios, en esta era digital de información, y aprovechar que uno tiene acceso a cuanto podcast y libros de autoayuda, de recursos psicológicos como los que están escuchando este podcast, por ejemplo, pues uno tiene más acceso a esos temas de interés para aumentar y fortalecer la salud mental de uno, que, ¿verdad? Creo que no entramos en ese tema, pero es importante navegar ese mundo de la información, ese mundo de la era digital sin caer en las trampas, sacando lo mejor posible, como lo que son esos recursos para mi salud mental y demás, y cuidándome de no sobresaturarme de noticias negativas, cíclicas, que cada semana te das cuenta que son las mismas noticias en repeat, porque seguimos en los mismos ciclos en este país, y eso puede agravar mi salud mental, ¿sabe? Puede empeorarla. Las trampas de las redes sociales,
que sabemos que son muchas, cómo nos afecta la autoestima. Hace poco salió a relucir los Facebook Files de Frances Haugen, que era una ex empleada de Facebook, que mostró al gobierno estadounidense que Facebook había archivado todos unos documentos con resultados de investigación científica sobre el efecto de redes sociales como Facebook e Instagram en niñas adolescentes en Inglaterra. Y los resultados fueron que el uso de Facebook e Instagram estaba directamente asociado con mayor autoimagen corporal negativo, agravación de sus síntomas de desórdenes alimenticios, mayor ideación suicida y síntomas depresivos. Y escondieron y engavetaron todos esos resultados con tal de seguir creciendo. Así que estos algoritmos de redes sociales son bien peligrosas, nos afectan mucho la salud mental, nos afectan mucho la autoestima, la comparación que hacemos con otras vidas que parecen ser las vidas perfectas, con los cuerpos que parecen ser los cuerpos perfectos, que muchas veces todas esas personas que muestran esas cosas o están engañándote con posturas imaginarias o tienen una vida realmente bastante deteriorada y difícil, pero lo que aparentan es tener la vida perfecta. Entonces uno termina comparándose y, y afecta la autoestima y así la lista sigue de muchas trampas, que quizás también es un podcast aparte de las redes sociales. Así que hay que cuidarse mucho en la higiene mental, volviendo al tema de higiene, en cuanto a qué uno está consumiendo y no sobresaturarse con cosas que sería como estar bebiendo agua metálica de la pluma o aire, ¿verdad? Con polvo de Sahara. A mí me gustaría, ¿verdad? Antes de terminar la conversación, invitar, ¿verdad? A todos esos jóvenes que están pensando en qué voy a estudiar, qué quiero ser en el futuro, en poner atención a estos temas, ¿verdad? Y encaminarse también hacia carreras relacionadas a la salud mental para poder atender la Necesitamos. oferta y demanda que tenemos en el país, ¿verdad? Y hacerse responsable, tomar acción para poder solucionar esta situación. Gracias, Johnny. Y, y si pueden, quédense en Puerto Rico comprometidos como su organización con el desarrollo social de Puerto Rico que necesitamos, que todas esas mentes brillantes y esos corazones grandes estén a la disposición de su gente aquí en Puerto Rico. Yo sé que no es posible para todo el mundo, pero los que tengan la opción, sinceramente les exhorto a que se queden y más si están en el campo de salud mental porque necesitamos, ¿verdad? Hay una necesidad horrible, así que es una gran oportunidad de aportar a la isla que tanto queremos. Gracias a Así, ti, Bárbara. así Débora, que perdón. gracias. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por toda esta información tan valiosa que has compartido. Gracias a esas personas también que nos ven a través de los diferentes canales de Comprometidos. Y recuerden que pueden encontrarnos en las redes sociales y no olviden suscribirse a nuestro newsletter para más detalles sobre los próximos Compare Talks. Nos vemos en la próxima. Gracias, Débora. Chao.